Namaskar. Sentamos para comenzar. Después de cambiar el cruce de piernas, si no lo han hecho últimamente, ajusten bien la posición, perdón, primero de los isquiones, moviendo la carne junto a los huesos, atrás y afuera. Establezcanse en las ingles posteriores. Entonces, giren bien la raíz de las piernas sin perder el ajuste inicial de los isquiones. En que la raíz de las piernas gire desde la pelvis hacia las rodillas por igual. O al menos usen la misma fuerza, aun cuando el giro no sea igual. Creen ahora el distanciamiento de la pelvis en relación a las piernas, del tórax en relación a la pelvis, de la cabeza en relación al tórax. Usen para ello la técnica que les parezca más adecuada. También usen el soporte, esa es la idea, crear esa separación entre los compartimientos. Por eso algunos necesitan más altura en el asiento, otros necesitan usar las manos en el suelo, quizá en la raíz de las piernas. Luego creen la expansión del pecho, trayendo las escápulas al interior, desde la espalda hacia el frente, y luego generando expansión desde el centro del esternón, de las clavículas hacia los lados. Encuentren la distancia necesaria entre el brazo superior y el lateral del pecho para que la axila del pecho pueda moverse adelante y arriba. Y no sientan esa zona comprimida, apretada, sofocada. Esas son las ventanas por donde accedemos a la respiración según Guruji, por lo tanto deben estar abiertas de par en par. Ahora noten si hay tensión acumulada en cualquier parte del cuerpo, producto de todos los ajustes. Relajen mandíbula, relajen y dejen caer los hombros, toda la piel del rostro. Disuelvan cualquier gesto, cualquier expresión del rostro. Relajen incluso el cuero cabelludo. Manos al centro del pecho para la invocación. Inhala. Om. 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 Yogena chittasya padena vacham malam sharirasya cha vaidyakena yopakarottam pravaram munina padanjalim pranjaliranatosmi abahu purushakaram शङ्खचक्रासिधारिणम् सहस्रशिरसं श्वेतं प्रणमामि पतञ्जलिम् हरिः ओम्. Inclinamos la cabeza en reverencia y gratitud a Patanjali y a nuestro Gurú. Baja las manos, levanta la cabeza y ábrelos. Muy bien, vamos a comenzar hoy día haciendo, hoy quiero que probemos las tres posturas que son las más, eh, ¿cómo decir? No quiero decir más indicadas, pero son clásicas. Como
si uno va a un destino, uno tiene varias carreteras, ¿no? Y uno puede tomar una carretera que quizás es más larga, pero con menos dificultad, o una que es más corta, pero quizá tiene algún nivel de dificultad. Esta tiene algún nivel de dificultad porque tenemos que tener ciertas áreas del cuerpo preparadas, pero es la que Guruji indica de manera clásica. Son tres posturas: Setubandha Sarvangasana, Sarvangasana y Halasana. Ahora, todo esto se hace de manera eh, clásica. Clásico sería Setubandha Sarvangasana, quiere decir subir a Sarvangasana y caer a Setubandha y quedar ahí. Luego subir a Sarvangasana y luego caer a Halasana. ¿Cómo lo podemos adaptar? Bueno, podemos hacer una adaptación, sobre todo si practicamos en la mañana y tenemos sensación de rigidez en el cuerpo, podemos hacer una adaptación y hacer Setubandha Sarvangasana con los bloques y luego entrar a Sarvangasana y después a Halasana. Si es difícil estar 5 minutos en Halasana levantando mucho la raíz de las piernas, podemos usar el soporte para la raíz de las piernas, o sea, hacer Halasana con los muslos sostenidos. Bien, entonces vamos a hacer esa variante, esas variaciones para que podamos estar. Eh, Podemos hacer Sarvangasana, perdón, Setubandha Sarvangasana, la podemos hacer con dos bloques, incluso si hay sensación de, vamos a hacer dos bloques de pie, pero podemos perfectamente comenzar, si nos sentimos rígidos, por ejemplo, podemos comenzar con los bloques recostados en la segunda altura y solo sentar la pelvis primero, ¿vale? De esta manera. Voy a mostrar la progresión para que después no tengan que girar la cabeza. Podría empezar así, creando el trabajo en los brazos, que levanta el pecho, despertando la fuerza en las dorsales, en los músculos intercostales de la espalda, con las piernas dobladas incluso, asentando bien la pelvis, o sea, neutralizándola encima del bloque, y después podría extender las piernas. Luego podría doblarlas de nuevo y ahí buscar la altura clásica con los bloques de pie y hacer el mismo proceso. Primero solo sentar la pelvis, quedar, vamos a notar la diferencia de altura, adaptarnos a eso y después ir extendiendo las piernas. Obviamente lo hago de lado ahora para que vean, pero deberíamos ir con los pies hacia la pared. ¿Vale? Entonces vayan entrando según sea su eh, sensibilidad, según perciban el requerimiento de su cuerpo, lo que el cuerpo les pide para esta mañana, la temperatura, todo eso influye en lo que podamos hacer. Si te sientes más rígido, comienza con el block en la segunda altura. Ahora todos comiencen con piernas dobladas, porque me interesa que puedan trabajar un poco en construir el pecho. Y la construcción del pecho se hace a partir de los brazos y a través de los brazos se genera el impulso, la fuerza del atrás, que es lo que va a servir de soporte para que el frente del cuerpo se manifieste, se exprese de forma más intensa. Dije que vamos a partir con las piernas dobladas. Pueden entrecruzar los dedos de las manos, pueden tomar los lados del mat y pueden trabajar un poco más en los brazos, en el giro de la raíz de los brazos y luego en el empuje del brazo contra el suelo, que va a comenzar a levantar los laterales del pecho, va a comenzar a despertar la musculatura intercostal
total de la espalda, va a ayudar a que se genere una contracción en esos músculos, una contracción suave, progresiva, que comience a expandir el pecho. Y una vez que sientes que el pecho ganó la altura máxima, vas a notar si esa altura del pecho permite que la pelvis se neutralice, se ponga plana, el hueso sacro se ponga plano en ese bloque y no esté la parte alta del sacro presionada contra el bloque y la parte baja del sacro liviana contra el bloque. Entonces, tu próximo objetivo es que la parte inferior del sacro ya en nuestra sensación, nuestra percepción de coxis, del área del coxis, esté tan pesada en el bloque como la parte alta del sacro. Y una vez que sientes la pelvis nivelada, extiendes las piernas, una a una. Y ahí podría ser que alguna persona necesitara altura para sus pies. Separación de piernas si es que hay molestia en la zona baja de la espalda. Si la apertura, la separación de los pies no soluciona el problema, entonces te suben los pies por la pared. Los pies deben tocar la pared, así es que toma la distancia adecuada, debes llegar con el pie sobre todo el borde interno de los pies. Imagina que Guruji propone Setubandha Sarvangasana clásica, tengan esa imagen de la postura en su retina, cómo deben estar las piernas, cuál es la intención de las piernas. Entonces, cómo tenemos que usar las piernas. Observen de crear un flujo continuo. Observen cómo sucede la respiración desde esta posición de las partes del cuerpo, cómo poder ir creando huellas en diferentes áreas del cuerpo. Hoy quiero partir leyéndoles un poco sobre pranayama, mientras lo que dice Guruji en Luz sobre el Yoga acerca de pranayama, una que otra indicación que nos da. Entonces, dice Guruji en precauciones y hints que nos da para la realización, dice, lean y digieran las siguientes indicaciones antes de hacer pranayama. La primera dice, así como un posgraduado entrena, el entrenamiento de un posgraduado depende de la habilidad y la disciplina que ha adquirido en un tema en particular en el cual se ha graduado, así el pranayama, el entrenamiento del pranayama demanda el hacerse hábil en los asanas y en haber eh, creado fortaleza y disciplina a partir de la práctica de asana. Otro punto que hace referencia en relación a la limpieza y la alimentación dice, no debiéramos entrar a un templo con el cuerpo sucio o la mente sucia. Antes de entrar al templo, el cuerpo del yogi debe ser purificado. Entonces habla sobre
vaciar el intestino, tener la vejiga vacía, ¿no? Para poder realizar cómodamente los bandas, preferentemente con estómago vacío, pero si es muy difícil, un vaso de leche, té o café o chocolate pueden ser tomados. ¿Mm? Eh, Muy liviana comida puede ser tomada media hora después de terminar la práctica de pranayama. Sobre el momento, la hora y el lugar, dice pranayama debe hacerse en un lugar limpio, libre de insectos, del sol directo, con aire puro. Eh, Busca horas tranquilas de silencio para hacerlo, porque el ruido crea in- eh, irritación, ¿no? Incomodidad. Pranayama debe ser practicado con determinación. Usa la palabra determinación y regularidad. Siempre en el mismo lugar, en la misma postura y en la misma hora. Las variaciones se pueden hacer solo en el tipo de pranayama practicado. Eh, Luego, otros puntos importantes. Eso quiere decir, entre otras cosas, que va a estar bueno en este primer mes. Les he querido dar mm, varias opciones de asanas que puedan ayudarlos a preparar el cuerpo. Vayan preparándose para salir de Setubandha Sarvangasana ahora a su tiempo, pero uno debiera elegir, por ejemplo, ser sistemático y elegir un asana o dos o tres que hacer antes de su pranayama e intentar usar el mismo set de asanas durante un mes, como para entender el efecto que crean y después poder comparar con lo que uno haga, por ejemplo, en el segundo mes, ¿vale? Salgan muy lento de Setubandha, levantando la pelvis, bajando la vértebra por vértebra, quedando un instante ahí, doblando las piernas en swastikasana acostado, todo eso, ¿eh? Salgan con precaución. Luego también van a decidir por un tipo de soporte. Hemos probado algunos, el block, las mantas plegadas, el cojín. Luego también para un mes es bueno elegir un soporte para poder tener una referencia y poder comparar. Vayan entrando a Sarvangasana, que como dije, puede ser Sarvangasana. Si estuviéramos haciendo lo clásico desde ese tubando, simplemente subiríamos las piernas a Sarvangasana, pero ahora pueden hacer la Sarvangasana clásica. Si tienen rigidez en los hombros, en el cuello, pueden optar por la silla. Dejen eso sí preparado, el soporte para las piernas también, para no tener que bajar. Entonces, si van a usar una silla, tengan la silla cerca, traten de dejarla de manera que la silla se pueda deslizar para recibir a las piernas. Si usan banco de halasana, que no esté sobre el mat, porque si no, no se va a poder deslizar. Entonces, Sarvangasana, clásica o en la silla. Quien no puede hacer Sarvangasana, eh, está bien, puedes hacer amparo, eso está bien, ¿no? Pero también podrías hacer Viparita Karani para darle otro movimiento a tu pecho. Puedes hacerse tu banda y después Viparita Karani. Después de esta, podrías hacer, o puedes hacer también algo adelante que le puede venir bien a tus ojos, a tu rostro. Por ejemplo, Viparita Karani ahora y después Adho Mukha Virasana con frente apoyada, cojín y frente apoyada. Prueba esa secuencia. Lo mismo para quien está con periodo, no podría ser Viparita Karani, tendría que hacer
Adho Mukha Virasana ahora, por ejemplo, y después Supta Baddha Konasana. Entonces, voy a seguir leyéndoles por mientras que se van ajustando. Les voy a continuar leyendo los hints and cautions. Entonces, después les quería hablar sobre algunos tips que da Guruji en relación a la postura. Dice, cuando un bebé aprende a caminar por sí mismo, la madre se mantiene con un cuerpo relajado, pero con una mente muy alerta. Y en caso de emergencia, en caso de que el bebé se caiga, se tropiece y caiga, el cuerpo de la madre salta muy rápidamente a la acción para evitar que el niño, el bebé, se lastime. De la misma manera, en la práctica del pranayama, el cerebro debe estar pasivo, pero alerta. En cualquier minuto en que los órganos del cuerpo dejen de hacer el trabajo adecuado, la mente, el cerebro observante, envía un mensaje de alerta. El oído, el cerebro le dice al oído que escuche el sonido adecuado de la respiración. El cerebro le dice a la mano y a la nariz que observen la sensibilidad de la respiración fluyendo sobre los pasajes nasales. Esto, imagínense el pranayama digital, como la mano, la piel de la yema de los dedos siente la vibración en la piel de la nariz, que habla de si el flujo de respiración es o no es un flujo adecuado. Se le puede pedir al cerebro, dice Guruji, que envíe mensajes de alerta a los sentidos. Si es así, entonces te podrías preguntar, ¿cómo uno se puede concentrar en el pranayama? Bueno, dice Guruji, un pintor absorbido en su trabajo se da cuenta de varios detalles, como la perspectiva y la composición, el tono de los colores y las sombras, el, la imagen de fondo y la imagen principal. Y también se da cuenta su cerebro de los pincelazos que va dando. Así como un músico tocando una melodía puede observar sus dedos en movimiento, puede percibir los patrones de sonido y el afinamiento de su instrumento. Y aunque el artista y el músico están observando y corrigiendo detalles, también están concentrados en su trabajo. De la misma manera, el yogi observa detalles como el tiempo, la postura, incluso el ritmo de la respiración, y está alerta y sensible al flujo del prana dentro de su cuerpo. También dice, así como una madre cuidadosa le enseña a su hijo a caminar de manera eh, despreocupada, así la mente ocupada, la mente atenta del yogi le enseña a los sentidos a estar despreocupados. Con la práctica continua del pranayama, los sentidos se hacen libres de la obsesión por las cosas que les llaman la atención. Cada uno debe medir su propia capacidad de hacer pranayama sin excederse. Supongamos que uno puede tomar una inhalación y una inhalación cómoda y exhalar por 10 segundos en ciclos rítmicos por
digamos 5 minutos. Entonces, supongamos que podemos tomar una inhalación cómoda que nos permita exhalar por 10 segundos y realizar ritmos seguidos, continuos, por 5 minutos. Si hay algún cambio en el ritmo en el cual el periodo de inhalación o exhalación disminuya, digamos que en vez de 10 segundos a 7 u 8 segundos, quiere decir que uno ha alcanzado su capacidad máxima. Seguir, ultrapasar este punto, solo va a traer tensión a los pulmones y va a invitar problemas de respiración. Entonces uno tiene que estar, el cerebro debe estar alerta para captar ese tipo de cosas. Voy a repetir este punto porque es muy importante. Si te das cuenta que puedes hacer, por ejemplo, vamos a practicar hoy Ujjayi 1 y 2. Si puedes hacer un Ujjayi 2 donde inhalas, tomas una inhalación que te permite exhalar por 10 segundos, rítmicamente, tranquilamente, y ves que ese ritmo lo puedes mantener durante 5 minutos, imagínense que van en el minuto 4 y empiezan a ver que su exhalación pasa de haber sido de 10 segundos a 7 segundos. Eso es una indicación de que se acabó la práctica de Ujjayi 2 por el día de hoy. El hecho de que ya no puedas mantener un ritmo, un tiempo igual, una duración igual, quiere decir que tu cuerpo superó su umbral. Por eso hay que estar atento y no forzar. El próximo día vas a observar de nuevo y quizá eso va a cambiar. ¿Ya? Muy importante que tengas esa precaución. Muy bien, ahora vamos a Halasana. Halasana con los muslos apoyados. Halasana con los muslos apoyados. Raíz de muslos apoyada. Halasana, cuando uno logra trabajar bien, ahí Sandra le puedes dar una vuelta más a tu frazada de las piernas, enrollarla o colocar más. Perfecto. No voy a dedicarme a corregir asana porque esta no es una clase de asana, pero ya deberían antes ser capaces de establecer su necesidad, su requerimiento de altura, para que cuando vayan a hacer halasana para pranayama, no tengan que dedicar, no tengan que distraer tanto su atención para lograr una postura adecuada. Pero diría que la mayoría de los que está con soporte tiene que revisar ese soporte, salvo Jan y Correa, los demás todos tienen que revisar su soporte. Yoga también está bien, porque ahí alinea no está del todo bien. Bien, vamos a seguir. Si alguien se siente incómodo, tiene que salir, ¿ah? Y descansar. Entonces sigue Guruji diciendo, cuando la respiración profunda, estable y larga ya no se puede sostener de modo rítmico, detente, no sigas adelante. El ritmo debe ser percibido a través del sonido que se produce, el sonido nasal que se produce en la inhalación, que se parece a sa,
Y el sonido que es como, y el sonido de exhalación que es como un aspirado. Si el volumen del sonido se reduce, también debes detener. Intenten conseguir un ratio de inhalación y exhalación parejo. Más que hacer una inhalación y exhalación largas, intenten que sean homogéneas, simétricas. Entonces, si la inhalación es de 5 segundos, debemos intentar que la exhalación sea de 5 segundos. Si resulta que puedo inhalar 5, pero exhalar solo 4, mejor aprende a inhalar 4 y exhalar 4. Después de completar el pranayama, siempre recuéstate en Shavasana por al menos 5 minutos o 10 minutos en silencio. La mente debe ser capaz de ser completamente apagada y cada eh, órgano de acción y cada sentido de percepción debe lograr pacificarse completamente. Quiere decir detenerse como si estuvieses muerto. Shavasana después de pranayama refresca el cuerpo y la mente, pero es necesario hacer ese cambio de switch a través de Shavasana. Después dice, la práctica continua de pranayama va a cambiar la faceta mental del practicante y reducir considerablemente el deseo que tienen los sentidos, la atracción que tienen los sentidos hacia los placeres mundanos, como fumar, beber demasiado, todo lo que sea excesivo va a ser gradualmente neutralizado. En la práctica de pranayama, los sentidos son llamados al interior y en el silencio de Kumbhaka, el aspirante escucha su voz interna, pidiéndole mirar hacia adentro, enseñándole que la fuente de la alegría, de la felicidad, del contento, está al interior. Eso lo prepara para el siguiente estadio del yoga, que es pratyahara, que lleva a la libertad, a liberarse de la tiranía y de la dominación de los sentidos. Comiencen a bajar despacio y vayan transitando hacia Shavasana 2. Entonces, ahora ustedes elijan la posición de Shavasana 2 que les parezca adecuada. La posición, el tipo de soporte. Y vamos a intentar, se van a proponer utilizar ese soporte durante todo el mes. Hoy día estamos haciendo una introducción eh, introducción a la primera semana del curso propiamente tal. Vamos a comenzar con Ujjayi 1 y 2. Entonces, hoy van a elegir el soporte que van a usar durante por lo menos todo el mes de agosto, ¿vale? Entonces, pueden ser un cojín con la frase, un cojín para el cuerpo, una frazada para la cabeza, puede ser acostarse plano, solo con una frazada para la cabeza, también se puede hacer completamente plano, puede ser una manta tableada en 3 y otra en 2, pueden ser el block para la espalda, como lo hemos hecho, un block para las escápulas y la manta para la cabeza. Pueden ser dos bloques, uno para la cabeza, uno para las escápulas. Puede ser la manta delgada tableada para sostener los soportes,
perdón, los omóplatos y una manta en la cabeza. En fin, tenemos varias opciones. Hemos eh, explorado varias opciones. Si alguien quiere, no sabe cómo decidir, yo le recomiendo, si no tiene idea de qué hacer, le recomiendo las mantas tableadas, como lo está poniendo ahí Marcela, una manta tableada en tres, otra en dos y una para la cabeza. Pónganse cómodos, los que tienen tendencia a tensión lumbar, siempre viene bien algo debajo de las rodillas. Si quieren cubrirse los ojos, porque la luz perturba sus párpados, háganlo. Y vayan recostándose. Muy bien. Entonces, Gita habla de Ujjayi. En el Intermediate Course dice, Ud significa arriba, Jai significa victoria. Espérenme un segundito. En Pranayama Ujjayi, entonces, Ud significa arriba, Jai victoria. Por lo tanto, el nombre Ujjayi significa conquista, logro, obtener el poder supremo. En Ujjayi los pulmones están completamente expandidos y el pecho se expresa como un conquistador tremendamente poderoso. En Ujjayi tenemos que conocer nuestra respiración, familiarizarnos con nuestra respiración y lograr la sensitividad en la función de los pulmones. Vamos a aprender Ujjayi Pranayama en la posición supina y vamos a explorar varios estadios en esta posición. En Ujjayi Pranayama, en el Ujjayi 1, las inhalaciones y exhalaciones son normales, suaves y lentas. Todo lo que es, todo lo que carece de ritmo debe ganar un ritmo apropiado. Cualquier parte del cuerpo que se sienta tensa, esas partes deben ser tocadas, sentidas con la respiración, de modo a liberarlas de tensión. Entonces, dos indicaciones nos da Gita. Todo movimiento que se perciba carente de ritmo en el cuerpo debe adquirir un ritmo. Entonces, esa es la invitación, a ir adentro, sentirnos, a sentir los ritmos del cuerpo. Y todo lo que esté
¿Ven cuando un músico escucha una música y siente que algo está fuera de ritmo? A veces un instrumento que no parece muy perceptible en el todo, pero el músico capta aquello que está fuera de tono o desafinado. Así tenemos que ser, el cerebro tiene ese rol de ser como ese director de orquesta que se da cuenta cuando un instrumento no está en el ritmo o está fuera de tono. Y lo otro que dice es que cualquier parte del cuerpo que se sienta tensa debe ser relajada a través de las exhalaciones. Y usa tu respiración para atraer, para liberar al cuerpo de cualquier tensión. El cuerpo orgánico viene, viene a entrar a una esfera de la tangibilidad y la sensitividad. La tensión generalmente infla el cuerpo y ese inflado, esa especie de inflamación del cuerpo se atenúa gradualmente, logrando sentir la musculatura, la piel y los nervios calmándose bajo la respiración. Observa ese proceso durante unos minutos más. El silencio completo, total de cada parte de tu cuerpo. Cuando estés solo, puedes hacer ese proceso, por ejemplo, empezando por la planta de los pies, dedos, empeine, tobillos, pantorrillas, rodillas, muslos, pelvis, adentro, afuera de la pelvis, contenedor y contenido, abdomen, pecho, pecho frontal, posterior, lateral, arriba, abajo, adentro, afuera, brazos, hombros, cuello, cabeza. En fin, puedes desarrollar tú una técnica para ir asegurándote de que todo el cuerpo se silencie y que esos ritmos internos se crean. Y en Ujjayi 2 pranayama, las exhalaciones se van haciendo más profundas que la normal. También se van haciendo más suaves que la normal, aun cuando la inhalación se mantenga normal. Aquí uno debe ser capaz de establecer el contacto del cerebro con el cuerpo. Las emociones se asientan desde el cerebro hacia el ombligo y los nervios se asientan. Observen el comienzo de la exhalación. Recuerden que en clases anteriores buscamos observar el punto inicial de nuestra inhalación. ¿Cómo lo hicimos? Recuerden que cada ciclo de respiración, cualquier ciclo comienza con una exhalación más forzosa, como para limpiar completamente los pulmones, empezar de cero, quitar todo lo residual, aunque sabemos que fisiológicamente nunca el pulmón se queda sin aire. Mentalmente, energéticamente, tenemos que sentir que empezamos con un pulmón vacío. Por eso una exhalación un poco más forzosa que lo limpie. Y entonces esa exhalación forzosa trata de que se sitúe en el punto más bajo de la pelvis
¿Desde dónde viene esta inhalación que no es profunda, pero es un poco más plena para llenar a los pulmones? Y desde ahí, una exhalación lenta, más larga, más suave, más profunda. Nota cuántos segundos logras exhalar de manera tranquila. Cuando terminas la exhalación, deja que venga la inhalación, luego la exhalación normal, inhalación, exhalación, lo que sientas necesario hasta poder recuperarte. Y este proceso lo vas a hacer durante 8 minutos. O vas a repetir estos ciclos si no quieres llevar un timer, no quieres mantener con un timer de asistente, puedes contar 8 a 10 ciclos. Recuerda, esta es una práctica que requiere un cerebro alerta, no activo, alerta, para que puedan enviar mensajes, porque tu piel tiene que estar sensible, tu oído debe captar la vibración de la respiración, tu piel debe captar las corrientes de movimiento interno, para que puedas darte cuenta si logras homogeneidad. Este va a ser el trabajo de toda esta semana entrante. Vas a quedarte con este soporte, vas a usar, vas a elegir, si tienes tiempo, vas a elegir una, dos o tres posturas y vas a trabajar durante esta semana de esa manera. Luego, antes de la próxima clase, me van a mandar dudas. Estamos entrando ya en el programa de Pranayama propuesto por Guruji. Primeras 2 semanas, Ujjayi 1 y 2. Recuerden que tienen que hacerse expertos en sentirse y que la cantidad no es más importante que la calidad de tu respiración. Van a concluir, una vez que concluyan sus 8 ciclos o 10 ciclos o 8 minutos, van a volver a respirar normal. Y recuerden que después tienen que doblar las piernas una a una, mover los brazos, poniéndolos en el abdomen o en el pecho, girar y quitar los elementos para hacer Shavasana. Un Shavasana que les permita resetear el sistema.
vayan ahora a su ritmo concluyendo. Nos volvemos a ver entonces en la próxima semana de pranayama y recuerden mandarme sus dudas porque así podemos ir asegurándonos de que todos vayamos juntos. Que tengan un muy buen día. Namaste.